Hola, ¿cómo están todos? Bueno, ya va a empezar la charla. Soy Juli de La Aguja, aunque estemos en la jornada CESI, esta es una charla más que traemos desde nuestro ciclo de charlas política y algo más. Ella es Dora Barrancos, es exdirectora del CONICET, es una persona, la verdad, muy capa, muy importante, va a venir a hablar de un montón de problemáticas de género, de ESI, como para lo que son estas jornadas. Así que un aplauso para Dora, gracias por venir. Bueno, muchísimas gracias. A ver, tengo dos micrófonos y una única alma. Bueno, muchísimas gracias. Es un gusto enorme estar aquí franqueada por dos generaciones y es un gusto, insisto, que me da muchísimo, muchísimo placer volver al Peli. Aquí yo tengo un nieto egresado también, así que hay una teluria que me vincula al Pele, más allá de las razones estrictamente cívicas de la comunicación que se debe producir inexorablemente entre gentes que hemos andado algunos trechos, investigando algunas cuestiones, y las maravillosas jóvenes generaciones. Entonces ustedes saben que el título de nuestro encuentro, yo voy a hablar alrededor de 40 minutos y aquí Juli me va a poner el cadalso inmediatamente. ¿Una hora tengo? Bueno, una hora. Es algo que efectivamente consiste en una malla de preocupaciones actuales para yo diría las fundamentaciones del feminismo. Era el título les recuerdo, es Violencias entre la punición y la prevención. Entonces me gustaría en primer lugar enmarcar el origen de las violencias, el proto-origen de todas las violencias, significativamente la producción de violencia se da por formas jerarquizadas, asimétricas en la sociedad. Y el patriarcado es la protoformación jerarquizada y asimétrica de todas las sociedades humanas. Y obviamente el patriarcado no viene embutido en la especie humana. El patriarcado no tiene nada que ver con dispositivos ni naturales ni sobrenaturales. Hay en general dos exámenes que se hacen a propósito de las valencias históricamente masculinas y es ciertas propiedades que están enmarcadas en la condición de posibilidad de los seres humanos. Esto sería una naturalidad del régimen jerarquizado asimétrico. Y la otra es cuando esta no da resultado, que es fácil que no dé resultado, digo, un examen muy apurado de las cuestiones y también menos apurado de todas las cuestiones biológicas, históricas, etcétera, etcétera. El trámite entonces es, el patriarcado es de naturaleza sobrenatural, su naturaleza es sobrenatural. Entonces la primera cuestión, quiero decir que es una conformación muy violenta del orden societal y que esa conformación, insisto, no viene en el trazado del camino de la hominización, en el camino de esto que somos especie identificada como Homo sapiens. Siempre me gusta reiterar, afirmar mucho, lo digo muy a menudo y ahora la platea está renovada, entonces voy a volver a decir, cuando se ilustra acerca del camino de la hominización, cuando se dan clases en general en diversas disciplinas, la historia, la paleo, la arqueo, lo que ustedes quieran, la biología, acerca del camino de la hominización se suele hablar de el Homo sapiens, no es una casualidad, el Homo sapiens. Esto quiere decir no hay hembras en la especie, ¿no? Hay una facultad prerrogada que además está muy, muy asociada a los dilemas de la segregación que el propio idioma propicia. El idioma, hay idiomas que son más inclusivos y hay idiomas que no son tan excluyentes.
o que son excluyentes, perdón, unos un poco más inclusivos. En general, los idiomas no son inclusivos, aun cuando haya, insisto, formulaciones neutras en muchos de los idiomas y hasta cambio de atribución genérica. En alemán se sabe, es la sol y el luna, ¿no? Si pudiéramos traducir. Pero en realidad estas circunstancias, las circunstancias del lenguaje son fundamentales. Son fundamentales porque es el lenguaje el que nos constituye como seres. Es el lenguaje. Si no hubiera sido por el patrocinio extraordinario de la mediación del lenguaje, no estaríamos representándonos acá como una especie mucho más evoluida, mucho más consagrada, etcétera, que sigue en evolución. Hay otra cuestión que se demora mucho. Es como que tuviéramos una taxonomía determinada, determinante y fija. Esto, las especies siguen en evolución, siguen en evolución. Siguen en evolución. De modo que vuelvo a la cuestión patriarcal, y es un sistema obviamente de segregaciones justificados por una cierta primacía, una cierta regencia autorizante que responde a grandes cambios del período neolítico superior. O sea que es una marca muy reciente en las construcciones sociales y culturales de la humanidad. Es muy reciente. El Neolítico Superior podemos discutir si tiene 20.000, 10.000 años, hay toda una discusión en torno de eso. Me imagino que es algo que a menudo también en la formación de ustedes tal vez han podido abordar, discutir y analizar, ¿no? Cuánto es discutible. Todavía no se sabe muy bien. Además porque el Neolítico no se da siempre, no se da absolutamente una esfera de contemporaneidad de todos los fenómenos. Entonces hay sociedades que demoraron un poco más el acceso al Neolítico y demás. Pero es un momento muy complejo y una podría decir de mayor, obviamente, arquitectura de lo que son los institutos básicos, sobre todo el compromiso tremendo del Neolítico Superior, compromiso tremendo con lo que podría ser las huellas más viejas de la formación del orden simbólico. La formación del orden simbólico, que ya como una separación definitiva del orden natural. Pero no me quiero demostrar demasiado en esto, sino en la descripción de lo que es la formulación patriarcal. Hay obviamente, insisto, hay una regencia dada para un grupo humano, dicho masculino, y para un grupo humano dicho femenino, y ahí hay entonces un atravesador muy, muy tremendo en el Neolítico Superior, que es una drástica ya, pero definitiva separación en lo que serían las condiciones de posibilidad de los dos grupos humanos, a propósito de dos tremendos fenómenos. Primero, lo que sería el fenómeno de la llamada larga revolución agrícola, en donde nuestras y nuestros antecesores tienen fórmulas mucho más expectables para sobrevivir con labrantíos fijos, mudables si se mudan. Y el labrantío, la posibilidad de obtener alimentación de alguna manera dentro de un cuadro de lo que podría llamar proyecto, porque si hay depredación natural no tenemos un proyecto. En cambio, sembrar y cosechar forman parte ya de una cuestión increíble en la condición humana, y es la posibilidad de expectabilidad, es la posibilidad de proyecto. Entonces, esto es muy formidable, hay una creación, de condiciones de posibilidad muy diversas dentro de los llamados grupos femeninos, que además
van a ser intercambiados. Además, van a ser forzadamente intercambiados. Cuando digo orden simbólico, ya estoy hablando de espectáculos tales como los tabús consagrados en el orden simbólico, el tabú del incesto, etcétera, que forja la idea del intercambio de las mujeres. Me fui muy lejos para decirles que en realidad el patriarcado tiene pequeña vigencia dentro del orden del camino de dominización. Pequeña, porque la condición que sepamos más o menos la nueva especie, la especie humana, esto que somos, ¿cuánto tiene? Biólogas, biólogos, biólogues pueden decir, y además si hay digamos, 200.000 años, 250.000 años, 15.000 años es muy poco, ¿no? Pero parece que fuera de toda la vida humana. Entonces es un régimen de grave exclusión, de significados más alterados, digo alterados en el sentido de una fineza mayor del poder político, de la radiación de ese poder político imantado sobre fuerzas dichas sobrenaturales, la creación de religiosidades espesas, de matrices mucho más espesas simbólicas, etcétera, etcétera. Y hay otra cuestión también que es de base material muy importante, que fue muy significativa en los primeros análisis del patriarcado, y es la posibilidad que tienen nuestros grupos humanos antecesores de hacerse con rebaños, de tener una oportunidad de sobrevivencia, de subsistencia mucho más afiatada. Entonces, esas son las claves. Para Federico Engels, que trabajó la cuestión patriarcal en el siglo pasado, el patriarcado, decía él, el sujetamiento del que van a ser objetos los grupos femeninos en las sociedades primitivas, tenía que ver para Engels con el principio de la propiedad privada. Para Engels, el principio de la propiedad privada era el emergente fundamental de la creación del dominio patriarcal. Pero recientemente ha habido una gran discusión entre las feministas, felizmente 40 años atrás, 50 años atrás, se propuso otra hipótesis, y es aún antes de la apropiación, de hacerse de patrimonios. Cuando hablamos de patrimonios privados no hablamos de, por ejemplo, un sujeto que tiene rebaños y que cultiva, sino de un grupo clánico, de un grupo, siempre hay un colectivo de dominio, un clan que efectivamente domina, y dentro de ese clan hay ya una discriminación clara de los grupos femeninos dentro del clan. No hay que confundir la idea de aparición de matriarcado entonces. No existió el matriarcado prácticamente en ningún lugar. Hay por ahí algunos trazos que suenan un poco matriarcales en el centro de África, o en alguna experiencia en una región muy oriente central, o se ha dicho una experiencia en un grupo aborigen en el territorio hoy ocupado por Estados Unidos de América. Pero son evidencias muy tenues. No hubo régimen patriarcal. No hubo régimen matriarcal. Lo que sí quiero decirles es que el matriarcado como invención es un supuesto telúrico patriarcal del siglo XIX. El siglo XIX es el que más asocia la idea de que es tremendo el patriarcado, pero hay que pensar que antes del patriarcado estuvo el matriarcado. Una suerte, siempre lo he pensado, de compensación, de gran compensación acerca de la extraordinaria segregación de las mujeres en orden a la vida política, cultural, económica, etcétera, etcétera. Entonces, quiero decirles que el patriarcado es un orden violento, forjado en el Neolítico Superior, en donde hay una parte de la población que consiste en darse el poder y segregar e inventar diferentes manifestaciones. Algunas han llegado a ser científicas, como la
ciencia del siglo XIX. La ciencia del siglo XIX es una justificación fuerte de las fórmulas patriarcales. Siempre ha existido entonces la posibilidad de revocar al patriarcado, sí, a lo largo de los tiempos, y ya me vengo mucho más acá. Evidentemente el patriarcado tuvo una formulación muy, muy grave, mucho más grave, en lo que podríamos llamar una incrementación de las férulas, del sometimiento y de la segregación en el siglo XIX. Fíjense qué notable siglo de grandes cambios, siglo de por lo menos 2 grandes revoluciones industriales, siglo en el que va a cambiar dramáticamente, obviamente, el dominio social, porque al antiguo régimen le va, signado por la regencia de la aristocracia, le va a seguir el régimen democrático moderno, es decir, la construcción de los estados modernos, etcétera, etcétera, de formas jurídicas y demás, que efectivamente proceden casi todos de los grandes cauces, para tomar siempre una fecha clave, pero que no es de la noche a la mañana que se inauguran los derechos individuales, pero hablamos de la Gran Revolución Francesa, 1789. Ahí hay una maduración completa de lo que llamamos forma, modelo, estructura de producción capitalista, y una clase dominante nueva que llamamos la burguesía. Ahora, esa clase nueva trae también cuestiones muy nuevas, muy nuevas. Acentuar la segregación de las mujeres. Ustedes me dirán, pero antes no había. Sí, dependía. Las mujeres tenían mucho más derechos en el siglo XVII que en el siglo XIX. Las mujeres eran mucho más, en gran medida, si se ve bien, como es ciertos pasajes societales, más allá de la atmósfera, de cierta clausura en la religiosidad, de la mentalización religiosa del siglo XII y XIII, pero les puedo asegurar que las mujeres del siglo XII y XIII, ciertos grupos sociales, desde luego, no las siervas de la gleba, disponían de mayor posibilidad de ajetreo, de comunicación, en todo caso, y de interacción con algunos signos interesantes que las mujeres del siglo XIX. O sea que la modernidad es increíblemente grotesca y antimoderna para las mujeres. Se acentúa la violencia contra las mujeres porque se acentúa una segregación que pudo haber tenido. Hay una colega francesa que de manera muy inspirada ha trabajado una suerte de conjetura contrafáctica, que nos anima a pensar que, dados ciertos estándares de movilización, sobre todo de fórmulas culturales, habida cuenta la extensión de círculos literarios, la menor evidencia de segregaciones en ciertos lugares, como por ejemplo la aristocracia, la moral sexual de las aristócratas no tiene nada que ver con la moral sexual exigida a las señoras burguesas 2 siglos más tarde. La moral sexual de la aristocracia con relación a las mujeres es como mínimo porosa. La moral sexual de las señoras burguesas en el XIX fue completamente amarrada al destino de conocimiento del señor con el que se iba a casar y a una norma absolutamente excluyente de no contaminarse con lo público, una esfera rígida del orden público, una esfera rígida también en su pretensión de no menoscabo de la moral, etcétera, etcétera, en donde van a estar las mujeres, que es obviamente la esfera privada, la esfera doméstica. Tenemos ahí siempre alguna pequeña, en fin, discusión en torno de si llamamos vida privada o vida doméstica. Lo notable es que el señor burgués va a imponer el orden jurídico, etcétera, y un retraso notable de los derechos de las mujeres.
Cuanto más individuación ganan los hombres en el 19, se retarda la posibilidad de individuación de las mujeres. Y es evidente en ese suelo tremendo en que aparece el feminismo, o los feminismos. Y voy a recordar que los feminismos van a verse reflejados en ¿qué? En la esclavitud que han traído las formas protocapitalistas y que efectivamente una vez maduro el sistema capitalista no necesita más de esclavos. La esclavitud no se condice con la forja del modelo capitalista. Entonces, las primeras feministas que aparecen en el siglo XIX van a tener una actuación abolicionista. Opa, esto es el patriarcado que está enojadísimo. Entonces, las feministas del siglo XIX, ¿hay alguien que tiene la energía también? ¿Qué es? Boicot Franco. Ahora estamos. Bueno, entonces, ¿queda claro lo que es el patriarcado? ¿Queda claro? El patriarcado es un sistema de segregación que no va a segregar solo a las mujeres. Va a segregar porque efectivamente aparece inclusive en el siglo XIX un término que no teníamos antes. Antes había pecados nefandos, no sé qué, pecados de carne, pero la homosexualidad como tal se va a diseñar en el esquema de las taxonomías que aparecen obviamente como forzadas por el desarrollo de la ciencia moderna o ciencia estándar o ciencia al uso. Entonces, nada ha sido más, ¿cómo diré? Nada ha sido más convergente con las fórmulas patriarcales que el desarrollo de la ciencia. Cualquiera de las ciencias, no basta pensar, no basta que digamos, bueno, las ciencias las ciencias naturales. Las ciencias naturales pueden ser expulsoras de las mujeres. No, la filosofía fue gravemente expulsora de las mujeres, no hay reconocimiento prácticamente de mujeres en la filosofía, de la misma manera que la historia aparece con un sobregiro vinculado de manera, yo diría, una épica trazada por la regencia masculina. Entonces, henos aquí en una forja completamente diversa de sentidos y la aparición de los feminismos. Siempre ha habido feminismos de varios colores, digámoslo, sobre todo en materia de metodología. Las primeras feministas se nuclearon, lo que tenemos como primera asamblea, no es la única, pero es una asamblea que marca un hito muy fuerte, que es 1848, Seneca Falls. La mayoría de las feministas eran entonces militantes contra la esclavitud. Por eso las primeras feministas tienen una marca fuerte de abolicionismo. Seneca Falls es entonces la gran primera asamblea, 1848. Hay un grupo que está interesadísimo o no. Les voy a pedir algo. Hagan los comentarios públicos, con todo gusto. ¿Puede ser? Pero me encantaría saber, porque para eso vamos a debatir fuerte. Entonces, insisto en que esa asamblea de Seneca Falls, que es 1848, se va a nutrir, dije que había parejas feministas, había parejas, en Estados Unidos se dan muchas parejas, marido y mujer, en torno de la causa feminista. Y Seneca Falls va a tener un 30% de asistencia de varones en aquella convocatoria, que pueden leerla
todavía en Internet, que es la famosa Declaración de Sentimientos de Seneca Falls, en donde todavía hay algunas huestes interesantes que van a remedar el principio antiabolicionista todavía a fines del siglo XIX. Lo cierto es que las feministas tuvieron en la agenda fuerte por lo menos 4 principios fundamentales. La conquista de los derechos fueron segregadas de los códigos civiles. Voy a decir que cuando hablamos del patriarcado no es una metáfora, cuando hablamos de la violencia patriarcal no es metafórica, cuando hablamos de las autorizaciones de los castigos a sus mujeres, de las desautorizaciones que producen los varones, obviamente nos regimos por lo que dicen los códigos civiles emplazados por el Estado-nación moderna. ¿Y qué dice el Código Civil? El Código Civil de Bonaparte en 1804, que las mujeres no pueden educarse, no pueden trabajar, no pueden ir a los tribunales, no pueden, en fin, no pueden tener profesión sin el consentimiento del marido. Entonces, he ahí la marca y desde luego las imposibilidades reguladas por la moral burguesa, que son imposibilidades muchísimo más severas, insisto, que las que había en el mismo régimen de posibilidad de interacción de los sexos en el siglo XVII y XVIII. Digo que no desarrollé la idea contrafáctica que tiene Geneviève Ferrès, una gran filósofa francesa, que ya dice que pudo haber un salto cuántico ahí donde se está cocinando la propia Revolución Francesa, habida cuenta que la Revolución Francesa la hacen tanto varones como mujeres, esto es notable. La piqueta de la Bastilla, contra la Bastilla ha sido utilizado tanto por varones como mujeres y evidentemente algo, dice Fraisse, se pierde extraordinariamente, en esa salida al nuevo orden jurídico moderno. Entonces, estamos frente a regímenes que tienen una violencia simbólica y que además tienen una violencia absolutamente, están autorizados los varones. Voy a recordar algo. Nuestro Código Penal, hasta 1921, nuestro Código Penal, los códigos penales de América Latina, en general, algunos se modificaron en la década del 20 y otros no se modificaron recién hace unos 20 años. Los códigos penales de América Latina autorizaban el homicidio de la mujer cuando se trataba de una adúltera. Hasta 1921 en la Argentina, un señor mataba a su mujer, encontraba que había sido lesionado su honor y se llamaban crímenes de honor o crímenes de dolor si era el padre el que producía la muerte de una hija a la que consideraba deshonesta. Estamos hablando de 1921. En 1921 nuestro Código Penal cambia y ese Código Penal va a incorporar otra figura absolutamente insidiosa, como lo es la figura de la emoción violenta. La emoción violenta es una figura completamente insidiosa que se ha dejado absolutamente ahora prácticamente de lado con relación a lo que en la actualidad es la redacción completa del artículo 80 del Código Penal, en donde está configurada la figura del femicidio. Entonces, obviamente, las poblaciones femeninas tuvieron reacciones renovadas en la segunda mitad del siglo pasado y aparecieron nuevas manifestaciones feministas muy, muy importantes, muy trascendentes que llegan hasta nuestros días. Los feminismos del siglo XIX que terminan probablemente entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, construyeron los primeros derechos. Derecho a
la igualdad jurídica, derecho al voto femenino, derecho a la educación. Esos feminismos de todas maneras tienen una clave importante en el maternaje. Desde los 60 para acá, en un ambiente completamente convulsionado como fue en Estados Unidos la guerra de Vietnam, el despertar de una conciencia civil otra, las guerras decoloniales y sobre todo en Estados Unidos el panorama de la procura de derechos civiles por parte de las poblaciones afrodescendientes. Todo eso hizo un moldeo completamente diferente en la nueva percepción de las mujeres que abrazaron un feminismo de otras características completamente diferentes. Y para decirlo en términos que me parece que todes van a entender, es una reapreciación integral por parte de las mujeres, en términos actuales podríamos decir un significado nuevo, que aportaba la reapropiación completa del cuerpo. Una reapropiación completa, una reapropiación que significaba ver las huellas de la violencia, analizar esas huellas violentas, analizar epistemológicamente el significado de esa profunda malla relacional jerarquizada, asimétrica, y obviamente devino ahí la condición de posibilidad de textos notables que nos han alimentado a las viejas feministas y estoy segura que también a las nuevas. Mientras tanto hay dos figuras que no puedo olvidar. Una es Virginia Woolf, con dos textos que animo mucho a que sean leídos, Un cuarto propio y Tres guineas, además de Orlando. Orlando es un anticipo extraordinario, es una novela, no sé si la han leído, no sé si... Es una novela que es maravillosa porque está asociado a algo extraordinariamente convulsivo en nuestras posiciones más recientes y es la defenestración completa de mandatos biológicos acerca de un orden óntico cerrado masculino, un orden óntico cerrado femenino. Y Virginia Woolf, que no había trabajado de ninguna manera con las propuestas biológicas contemporáneas y con la alteración que ha habido sobre ciertos retos biológicos cerrados, deterministas y esencialistas, ella trabaja en esa novela. Orlando es Orlanda, pasa en estatutos diferenciados y ella dice algo magnífico porque la historiografía ha venido a dar mucho de ese contenido que está en relación a un pequeño mensaje que tiene Virginia Woolf, la mejor escritora inglesa sin duda. Virginia Woolf se para en el siglo XIX, siglo tan ominoso de recaptura de la condición femenina, y ella mira hacia atrás y dice, siglo XVII, qué importante, un amante, siglo XIX, un marido. Está dicho todo. Obligaciones normativas para las mujeres, obligaciones normativas obviamente también para los varones. Los varones se llenaron de normas insidiosas e irracionales. Tan completo de normas que van a, obviamente, pidieron autorización a la biología, en fin, sobre todo a la biología, acerca de ese desquicio de la racionalidad en torno a la idea del siglo XIX, que las mujeres eran menos inteligentes que los varones, era moneda corriente, que las mujeres, como decía un célebre médico y pedagogo norteamericano, a fines del XIX, no estoy hablando de un texto decía lo siguiente, las mujeres no pueden hacer matemática porque evidentemente no está preparada su naturaleza y además corre peligro la reproducción humana porque estallarán los ovarios.
¿No es fantástico? Tamaña imbecilidad hoy día. Bueno, la decía el doctor Clark, que era muy importante. No voy a contar todo el tiempo que pasó la vieja paleoarqueo en demorarse, por supuesto, con trazos para la psicología, sobre todo la neurofisiología normativa del siglo XIX, la capacidad de medición de cráneos para ver cuáles eran los cráneos más desarrollados e inteligentes. Voy a recomendar ahí una lectura que no puede pasar por alto a las más jóvenes generaciones. Stephen Jay Gould. Un libro maravilloso, es La falsa medida del hombre. Y el otro texto, lo buscan por internet porque siempre tengo la misma dificultad. Es algo así como dientes de gallina, garras de caballo, algo por el estilo. En el verano me van a agradecer seguramente que les haya propuesto esta lectura de Stephen Jay Gould, que fue un famoso paleontólogo, muy radical él, pero llegó a ser importante profesor en Harvard, muy feminista, toda la adecuación de su pensamiento, fue un gran amigo de la causa feminista, hizo un trabajo maravilloso con una gran autora epistemóloga muy reconocida, Sandra Harding. Entonces, Stephen Jay Gould, La falsa medida del hombre. Entonces, ¿cuánto falta? Entonces vamos al presente. Miren, la saga de los feminismos muy contemporáneos destruyó en lo posible lo que serían las bases esencialistas, biologizantes que proponía la vieja cartilla de la biología del siglo XIX. Bueno, Simone de Beauvoir, no puedo dejar de mencionar el segundo sexo, pero en general ahí ya hay una excomúnica completa, inclusive de las bases, no solamente de las bases biológicas, sino hasta de las bases propedéuticas, psicoanalíticas, respecto de los diferenciales ominosos entre mujeres, varones y otros. Últimamente hemos ganado muchísimos derechos. En la Argentina hay una conquista de derechos notables en lo que va del siglo XX al XXI. Voy a recordar que la Argentina es uno de los países que ha completado en general el derecho formal y lo ha extendido de manera pionera a las otredades sexogenéricas. Y voy a recordar por qué Argentina tenemos la ley integral contra todas las formas de violencia, la 26485. No todos los países de América Latina tienen leyes integrales contra la violencia. Hay leyes todavía parciales, por ejemplo, Chile es un país que tiene algunas leyes pero parciales, en las que hay que ver violencia doméstica, violencia. Nosotros tenemos acá la 26485, que es un arco integral de todas las formas de violencia. Creo que en algún momento también se va a sancionar lo que debe incorporarse a la 26485, que es la violencia política ejercida contra las mujeres, que es un capítulo que quedó medio menguado. Gracias, de todas maneras, a la gran convención de 1994, la convención de Belén du Pará, que siempre digo, por lo menos los y las magistradas deberían tener la convención de Belén du Pará arriba de sus escritorios. De la misma manera que la 26485 debería estar por ahí en algún empapelamiento más ritual y para que se vea cómo es. Luego vino la ley de matrimonio igualitario, que obviamente que afecta en todo caso fundamentales, órdenes de subjetividad, que en todo caso atañen a varones, mujeres, etcétera, pero y luego nosotros construimos en el 2012 algo notable. Para mi gusto, el principal bien de exportación argentino, que es la ley de identidad de género. Es una ley formidable, es una ley impensada desde el punto de vista concentrado patriarcal. El orden jurídico fue completamente rebatido por la
ley de identidad de género. Es una ley que es extraordinaria en el sentido que las personas que se sienten en cambio sexogenérico y muy diverso van al registro civil y piden una anotación registral diferente, sin necesidad de trámites judiciales. Y se puede hacer cambio adaptativo desde el punto de vista anatómico y demás, sin necesidad de autorizaciones judiciales. Es un cambio notable. Era el único país, Argentina, que tenía esa ley. Luego fue imitada por algunas cuencas, otros países han ido imitando la ley. Debo decir que Uruguay también tiene un proyecto, tuvo un proyecto muy avanzado en la materia. Ahora bien, nos quedan unos últimos minutos para decir que el arco sexogenérico se ha complicado de manera notable, de modo que tal vez Virginia Woolf lo dijo en su momento, sin que las feministas en general anotaran esa especie de reto a futuro de Virginia Woolf. Virginia Woolf dice en un momento determinado de un cuarto propio, habrá algún momento en que evidentemente se derrumbará, se va a caer el régimen patriarcal. Habrá un momento en que no sea necesario la hostilidad sobreviviente del reconocimiento sexogenérico diferencial. ¿Qué importancia tiene esa taxonomía? Relativamente escasa, dado el momento extraordinario en que las personas van habitándose de manera muy diferente. Y ella decía, habrá un momento en que no será necesario, porque el régimen de imposibilidad ya no exista más, sino que haya solo régimen de posibilidad en términos más nuevos, en que no sea necesario esgrimir como un arma la lettre femenina. Sí, seguramente a eso ella lo llamaba, tendremos sociedades andróginas. Tendremos sociedades en donde no sea necesario, y ahí viene la cuestión, todavía sigue siendo violento, violentísimo, aunque no lo pensemos, cuando en el orden documental le piden a muchas personas cuál es su sexo. ¿Qué le importa al Estado cuál es el sexo? Tremenda cuestión. Mientras tanto, es evidente que hay caminos muy violentos en la cotidianidad y en los días. Yo voy a recordar que el feminismo ha contrariado las bases punitivistas. Hay un ancho cauce dentro del penalismo que se llama abolicionismo penal. Voy a contar que hay una gran feminista española, Elena Larraure, que siempre nos ha hostigado bastante a las feministas, diciendo, ustedes quieren reponer atmósferas patriarcales punitivistas. Y bueno, hemos dicho, queremos justicia, justicia. Lo que no queremos, obviamente, es hacer justicia con mano propia, que es otra cuestión. Hacer justicia con mano propia es otro problema gravísimo. Hacer justicia con mano propia es lo que se pone de moda en lo que sería telurias fascistas, las telurias fascistas que están de moda lamentablemente en el país. Esas autorizaciones brutales a que nos armemos, quién sabe, ¿no? Ustedes saben que una célebre ministra ha dicho que ¿por qué no vamos a andar armados? Entonces necesitamos fórmulas nuevas para el tratamiento de cuestiones que efectivamente están radicando y son focos de violencia. Yo creo que esto es tengo una idea respecto de los regímenes de punición adecuados a las fórmulas de la comunidad. Yo no creo, miren, las fórmulas judicializantes, en general hay también una gran contribución de una gran feminista española, Bodegón, que en realidad dice que han estudiado las fórmulas en donde la justicia, inclusive en España, donde hay justicia específica, la justicia de género es muy específica,
todo el problema de la justicia torna mucho más grave, violenta mucho más, nos violenta mucho más. ¿Sí? Hay fórmulas institucionales muy violentas para resolver la violencia. Entonces, es paradójico que tengamos que ir a mayor violencia para resolver la violencia. Yo creo que necesitamos algo diferente del aparato de justicia, necesitamos acertar con unas formas públicas. En esto a veces con Rita tenemos alguna proximidad, con la querida Rita Segato, ella está pensando en otras fórmulas telúricas anteriores, yo estoy pensando en fórmulas modernas, en que las comunidades deben tener aparatos de escucha y sanción elemental a la altura y en proporción de vida. No deberíamos ir a los tribunales de justicia, deberíamos tener aparatos en donde hubiera representación civil adecuada y representación de experticias adecuadas y representaciones, obviamente, en orden a resolver adecuadamente, preventivamente. Porque quiero terminar diciéndoles que no va a terminar la violencia con el Código Penal en la mano, ni va a terminar la violencia tampoco con todas las fórmulas más expeditas que tenemos. Necesitamos extinguir la violencia con una nueva instalación de saberes, con una reformulación de los saberes, me refiero a los ámbitos educativos. No podemos decir que estamos luchando contra la violencia patriarcal si seguimos dando clases de biología que prerroga diferencialmente, de manera privilegiada, algunos grupos sexuados de tal manera contra otros. Y me refiero, en realidad, al examen general de la naturaleza. La naturaleza no tiene norma moral, la naturaleza no tiene ética. Es inútil buscar en la naturaleza repertorios fijos acerca de sexualidades y condiciones que parece que dan identidad a los individuos de la naturaleza, sobre todo porque los seres humanos somos cada día menos naturaleza. Cada día que pasa, los seres humanos estamos en diálogo mucho más con la cultura y la sociedad que con nuestras bases naturales. No tengo duda, somos un poco de biología, sobre todo porque gente vieja como yo sabe que hizo un gran transcurso, digo, no grande por la epopeya andada, grande por el arco demográfico del pasaje de los años simplemente, y sabemos que nos vamos a extinguir. Pero eso es limitadísimo al lado de la epopeya cultural que tenemos mientras vivimos. La biología dialoga con la cultura o no puede hacer interpretaciones densas sobre la condición de posibilidad de los seres humanos. Entonces, de la misma manera que todo y cualquier saber, claro, la historia, que parece más fácil, sin embargo, todavía, tiene sesgos completamente complicados con los esquemas patriarcales. Y no se gana con descolgar un día descolgamos una clase importante sobre relaciones de género y violencias. No, eso no, esa es un experimento tipo sana, colita de rana. Lo que nosotros necesitamos es reengendrar fórmulas científicas. He ahí un compromiso porque ustedes son las y les jóvenes que efectivamente van a contribuir fundamentalmente a los cambios en la vida científica y en la ciencia. Pero ya hay mucho cambio en los dictados de la ciencia que deben ser incorporados fuertemente a la currícula formativa. Parece mentira, pero ni en las universidades todavía se ha avanzado mucho en esto de poner a las ciencias patas para arriba. Necesitamos poner a las ciencias en condiciones de dar efectiva respuesta a nuestras propias condiciones humanas
y en efecto necesitamos sobre todo que haya una intervención cada vez más razonable y razonada para prevenir fuertemente y erradicar la base misma de las odiosas jerarquías sexogenéricas. ¿Cuestiones? Hay muchas formas de machismo también, ¿no? Hay muchas formas machirulas. Yo creo que efectivamente hay me parece que hay un aspecto de azoramiento entre la formación masculina hoy, que tiene que revisar profundamente su irracional composición, digo, la matrícula esa, ¿no? Y también hay muchas formas de feminismos, muchísimos. Hay feminismos de todos los colores, ¿no? Hay lo que me parece extraordinario, que no había en mi generación, la idea de salir de un grupo, entrar, salir y entrar sin necesidad de que haya examen feministométrico, ¿no? Eso es muy... debemos consagrar una buena apuesta. Hay una buena apuesta que haya también fórmulas diferentes de masculinización que están en trámite. Hay hoy mucho ocultamiento, digo, los varones más inteligentes y más sensibles están proponiéndose fuertes autoimpugnaciones y es deseable, ¿no? Disidencias, ¿cómo no? No es en los casos, son 10 casos. Sí, este es el que anda. Ah, bueno, ahí una. Llegó la que sabe. Sí. Es discutirlas. Hay una figura muy interesante dentro del feminismo que se llamaba Madeleine Pelletier, que escribe en Francia algo así como una advocación del aborto, 1913. Y entonces ella decía algo que obviamente es otro registro. El Estado francés no quiere el aborto por una razón de Estado. ¿Y por qué? Era una razón de Estado. Quería mucha población para ir a la guerra. ¿Ah? Esa era la razón de Estado. Y me parece extraordinario porque con relación a hoy, nosotros hemos hecho un cambio notable, ¿no? Sí, le pedimos al Estado otra cuestión y que nos devuelva absolutamente el régimen de posibilidad del goce sexual sin obligación procreativa, que eso sí es un dislate para el patriarcado, porque el patriarcado ha ordenado la regulación institucional de la sexualidad con el matrimonio hetero y obviamente la obligada forja procreativa. Entonces, es ahí que queda completamente anulada la posibilidad de derecho a una sexualidad libre. El embarazo es una contingencia, es lo que vamos a decir 100 veces más. Además hay trabajos que muestran que en el 80% de los casos, esto es la gente que que realiza actos heterosexuales, etcétera, etcétera, evidentemente no está buscando el embarazo. Es mínima la
posibilidad. Hay un trabajo muy interesante en Colombia, ¿no? Entonces, en el 80% la actividad sexual heterosexual no está buscando el embarazo, si viene, pero en general lo que más digamos, he proclamado es que aunque se ajustaran todas las fórmulas regulativas para no quedar embarazado, todas las técnicas, todas las estrategias, sin embargo, una actividad heterosexual puede rendir embarazo, con lo cual, evidentemente, hay un mandato de destino que es de completa violencia. Lo más violento es engendrar lo que no se desea. Es violentísimo. Después hay adaptaciones. Sí, la gente por mandato patriarcal hacen adaptaciones ritmadas. Por eso que tenemos que desmentir que quienes estamos a favor de esta posición no estemos a favor de la vida, de ninguna manera. Estamos a favor de la vida autónoma, de la vida digna de ser vivida. Porque además hay otro problema que se engarza, desde mi perspectiva, con los derechos de niñas, niños o adolescentes. No se puede no querer luego, porque hay derechos. Entonces, y esos derechos son inexorables, es notable, ¿no? Es decir, mientras las mujeres nos hemos liberado, obviamente las feministas mucho más, de mandatos de exhaustividad sobre el cuerpo procreativo, al mismo tiempo hemos inaugurado más derechos para nuestra cría humana. De modo que nos hemos obligado, yo siempre hago el mismo chiste, en la Argentina la adolescencia termina con la beca doctoral del CONICET. ¿Por qué? Porque cada vez más estamos forjando la idea de ayudar a que se desarrollen, y si es posible, esto no era por 50 años atrás, inclusive en la clase media, por supuesto que hay mentalidades diferentes, pero si puedo explico esto, 50 años atrás, las familias de alguna manera procuraban que los varones fueran a trabajar, y si se entretenían un largo tiempo en algo, dejate, dijo, no, lo mandaban atrás, ¿sí o no? Ustedes no habían nacido, por eso no saben de esto. Pero era un mandato. Había algo incómodo, inclusive en las familias de clase media, inclusive. Pero eso varió. En las clases populares desde ya no había una tolerancia, había que trabajar. Pero esto cambió notablemente, incluidas las clases populares. Porque donde han aparecido universidades en el conurbano, también las expectativas de las clases populares es hay que aguantarlo para que termine la carrera. Es más común. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estamos cada vez más asociadas a ser contributivos y colaborativos con nuestra prole. Por lo cual, digo, cómo se nos ha hecho complejo el mundo del maternaje. Por un lado, podemos, obviamente, una vez que tenemos a nuestras bellas procreaciones listas, podemos acordar, pero no es así. En orden a los derechos, una podría decir que tenemos una compleja circunstancia entre la atribución de completamente autonomía a nuestra crianza, a nuestras crías, y al mismo tiempo hay una situación de la que no nos podemos desapegar. No nos desapegamos, seguimos pendientes, seguimos, acá Diana seguramente sabe de qué hablo, seguimos pendientes, ¿no? De que a ver cómo les va, cómo están, qué podemos hacer. Hay un compromiso mayor. ¿Por qué? Bueno, porque se ha complejizado mucho la afectividad. En la maternidad no tiene nada que ver con ningún instinto, tiene que ver con una forja tremenda de sensibilidades que de momento inclusive tenemos que parar para que no nos abrumen. Pero no hay nada de instinto, no tiene nada de instintivo. Por eso recomiendo ver a Stephen Jay Gould, para que vean cómo en la naturaleza no hay instintos, así tampoco. No hay norma moral instintiva en la naturaleza.
Además hay tanta deformación, tanta anormalidad como la que se sugiere que exista en este gran, yo diría, gran sortilegio moderno de la percepción y del inexcusable derecho a la diferenciación que nos hemos dado más recientemente en la historia. Es la primera vez en la historia de la humanidad en Occidente que asistimos a una protagonización que sugiere que las personas van a optar con identidades múltiples y que hay un orden jurídico que las acata. Es la primera vez que ocurre. Estamos frente a circunstancias inéditas, ¿no? Pregunta en año electoral nada inocente. ¿A qué guerras crees que los sectores antiderechos quieren enviar al fruto de esos embarazos obligados? Digamos, primero a la guerra interna de la violencia patriarcal, eso es evidente, ¿no? Pelloutier podría decir si hay una razón de Estado en mantener el dominio patriarcal inexcusable y esos mandatos acerca del maternaje, ¿no? Pero no me escapa que también puede haber abrumadoras condiciones más belicistas en torno de otro orden, ¿no? No lo bélico que supone el orden violento patriarcal. El orden violento patriarcal es bélico, digámoslo, ¿no? Es decir, arroja muertes, etc. Hay algunas mentes fascistas que piensan es complicado lo que voy a decir, pero a ver si puedo decirlo. Hay algunas mentes fascistas que piensan que efectivamente algunos sectores, algunos sectores se tienen que reproducir inexorablemente y que esto también está significando la posibilidad de mayor fortaleza en lo que sería cierta unción nacionalista. Hay una cosa extraña en eso, que la mayor prodigalidad procreativa está ligado a síntomas como era viejo, ¿no? Pensar en que hay una mayor augusta soberanía a propósito de una demografía vigorosa. Bueno, ella fue Dora, nos dio una charla, la verdad, increíble. Es una charla más de nuestro ciclo de políticas políticas, nuestro ciclo de charlas políticas y algo más, como lo dije al principio. Para cerrar este ciclo de la semana que viene, invitamos a Rita Segato, también una mujer muy capa. Es este viernes, o sea, mañana no, el viernes de la semana que viene, 21 a las 14 horas. Seguramente va a ser acá en el salón de actos, así que o en el gimnasio, así que están todos y todas más que invitadas a venir. Y bueno, muchísimas gracias, Dora, por venir, así que otro aplauso para Dora. Perdón, siempre me gusta terminar diciendo, sobre todo a las generaciones tan jóvenes, insubordinación y valor.